Bienvenidos al episodio 18 de la cuarta temporada de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y si es la primera vez que tenemos el placer de recibirte, te contamos que este es un podcast de actualidad política de la Argentina. Sí, hablamos de todos esos temas que hablan un montón de gente y que nosotros no queremos perdernos la oportunidad también de participar en la conversación. Tenemos un episodio muy interesante. En el reportaje de la semana lo hemos invitado al diputado Ricardo López Murphy. Con él hablamos de todo. De cómo sigue la economía, de las broncas que tiene el presidente, de las agresiones del presidente hacia él, si hay que levantar o no el cepo. Ya te adelanto que López Murphy es de la opinión que hay que levantar el cepo, de los problemas que tiene Mauricio Macri con la interna de PRO. Bueno, hablamos de todo y de varios proyectos que tiene López Murphy como para mejorar la Argentina. Así que arrancamos ahora con las voces de la semana. Primero, una aclaración importante. La ley no tiene nombre. El nombre Ley Conan es un nombre que se viralizó, que la generaron los usuarios en las redes sociales, los medios de comunicación, sí, los argentinos. Digamos, y para mí, sinceramente... Una chupada de media para el presidente Javier Milei, porque, digamos, que usted siga manteniendo y siga hablando de la Ley Conan, por más que la gente lo diga en la calle... Me parece que por su nivel de diputado nacional tendría que saber que hay otros casos significativos como para nombrar la ley. Por ejemplo, la orangutana Sandra, que le acabamos de hablar porque realmente fue maltratada. Conan creo que nunca fue maltratado y si lo maltrató Javier Milei. Pero realmente me parece una chupada de media. Bueno, a mí lo que me parece realmente es una falta de respeto de su parte. Una es la idea de degradar a tu interlocutor y convertirlo en alguien cuya reputación querés destrozar. Y eso es un poco lo que viene pasando, ¿no? Pautera, mentirosa, operadora, kirchnerista, etcétera, etcétera. Además, el nivel de persistencia, la cantidad de tweets que me dedica es una cosa bastante impresionante, porque además va cambiando el ángulo. Entonces ahora tomó que en realidad el viaje a Miami era con plata de Kicillof. O sea, hicimos el salto de cenital a urbana, mezclando cualquier cosa con cualquier cosa. Pero es todo lo mismo, ¿no? Es una idea de desacreditar, la idea de que si yo hablo es porque me pagan para que hable, que soy una mentirosa, etcétera. Eso genera, además, ustedes no saben la cloaca que es Twitter. Atrás de eso viene cosas horribles, cosas muy, muy feas que te dicen, con un presidente que te está acusando de cosas falsas, que no tenés ninguna herramienta para contestarle porque no importa lo que yo pueda hacer. ¿Qué se discutió esta semana? Se discutió si el PRO pasaba a ser parte de la Libertad Avanza, como proponía Patricia, que el PRO desaparezca como partido y que sea parte de la Libertad Avanza, o si el PRO sigue siendo PRO, y eventualmente más adelante podemos pensar en una coalición de gobierno o un frente electoral, pero desde el PRO. Eso fue lo que se discutió en la Asamblea, fueron 190 personas, 170 votaron que el PRO siga siendo PRO. Lo primero es observar que a Macri le están haciendo lo mismo que él hizo antes. Le están dando un trago de su propia medicina. ¿Y a qué me refiero? Macri gobernó en un régimen presidencialista diciendo que no había coalición. Que lo eligieron a él presidente y él elegía a sus ministros. Y al radicalismo, él le seleccionaba sus amigos o la gente de su confianza para nombrar los ministros, no consultaba partido a partido. Y ahora Milei hace lo mismo con el PRO. Designa a Sturzenegger, a Bullrich o a Toto Caputo sin consultar con el partido. Así que lo que Macri está viendo es la dificultad de conformar coaliciones en el sistema presidencialista argentino. Y recalco argentino porque el resto de los presidencialismos de América Latina se gobiernan en coalición. 2, 3, 4 partidos como Uruguay, 10 partidos como en Brasil. Acá no. Acá Macri decidió que las coaliciones no funcionaban, que el presidente mandaba, y ahora que no es presidente, quizás lo lamente. Una y otra vez la historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para atrincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional.
Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. El ministro de Economía anuncia una conferencia de prensa con el presidente del Banco Central un viernes a la noche, que todo lo que hacemos economía hace años sabemos que eso es un anuncio importantísimo, y además anunció una fase 2 del programa económico, todo, y después sale una conferencia de prensa anunciando una medida que para mí es correcta desde el punto de vista económico, es una buena medida, pero súper técnica. Y no quedó súper clara la medida, y yo creo que la conferencia de prensa del viernes fue un intento de calmar los mercados, fue un anuncio, pero se quedó tan corto el anuncio, con unas expectativas tan altas, que pasó todo esto que pasó, ¿no? Y ahora van a tener que recalcular. Me parece que van a tener que ser más claros con el mercado y tener un plan un poquito más armado. Yo creo que se puede. Cruce bastante cómico entre el periodista Esteban Mirol, que dirige Noticiero de Canal 9, con el diputado del PRO, Damián Arabia, por la ley Conan. La verdad es que ya poco queda, digamos, de la discusión sobre la ley, sino que aquí lo que pasa que tiene que ver con las faltas de respeto, parece, ¿no? Y las chicanas. Y la verdad es que llamar a una ley de protección de los animales como Conan, yo coincido con Mirol, ¿no? Da la impresión que es una chupada de medias al presidente. No sé por qué. ¿A ustedes qué les parece? Siendo que el presidente es un fanático de los perros. No sé si de todos los animales, pero sí de los perros. Bien, casi puse este corte para divertirnos un poco. No, y también para pensar un poco el nivel de discusión de la Argentina, ¿no? No digo que toda la discusión sea con este bajo nivel, pero el nivel de discusión de la Argentina, ¿no? El diputado Arabia es un diputado como muy intenso, ¿no? Son de estos diputados que se ofenden fácilmente y que enseguida tienen una agresión a flor de piel. Después escuchábamos a María O'Donnell haciendo un comentario sobre la persecución de la que es víctima por parte del presidente Milei y sus seguidores. Y me parece que la palabra acertada es persecución, ¿no? Los tweets que persistentemente Milei agrede a María O'Donnell, diciéndole de todo, pautera, kirchnerista, comunista, no sé qué otras cosas más. Y la verdad es que María O'Donnell, independientemente si te gusta o no te gusta, nadie puede negar que es una de las periodistas con mejor reputación que tiene la Argentina. Es una periodista creíble y preparada. Yo no coincido con todas las cosas que dice María O'Donnell, pero no es el punto. El punto es que me parece que es una persona honesta intelectualmente y que aun cuando el presidente no coincida con lo que dice O'Donnell, puede contestarle de otra manera y no con ese tono tan agresivo, porque es el presidente. Y hay algo que dice María en el audio que escuchábamos, casi con impotencia, o no casi, no, tal vez debería corregir esa parte, con la impotencia de ser atacada por un presidente y con las pocas herramientas que ella tiene a su disposición para defenderse. Pero además, porque ni siquiera la atacan por los argumentos que ella utiliza en sus programas, sino que la ataca el presidente, que evidentemente está mostrando ser bastante, diría yo, ingenuo, la atacan por las cosas que pegan, que cortan y pegan, y que sacan de contexto de las cosas que ella dice, porque el presidente ni siquiera se toma el trabajo de ver, ¿no?, si lo que está contestando es verdaderamente lo que dijo María en uno de sus programas. Entonces, digo, es muy poca la seriedad que tiene el presidente, pero es muy peligroso porque sus agresiones provienen del presidente, ¿no? Y parece que en la Argentina ya no se puede disentir. Parece que en la Argentina disentir es ir en contra de un régimen, ¿no? Y eso pasa en las dictaduras. Y aquí no tiene nada que ver la economía. Acá tiene que ver algo mucho más profundo, que es el disenso, ¿no? Yo quiero poder disentir en paz. El presidente te puede contestar cuando disentís, le puede contestar a un periodista el presidente
cuando no está de acuerdo? Por supuesto que sí. Pero como primera medida para llevar adelante eso, el presidente primero debería escuchar lo que verdaderamente dice ese periodista y no un editado, ¿no? Hecho con mala fe por parte de uno de sus acólitos, y a partir de ahí contestar, pero contestar con argumentos. Y argumento no es pautera, kirchnerista. Digo, lo increíble es que mientras se graba este episodio, ¿no? El presidente vuelve de Camboriú, Brasil, a donde fue a un acto de la CEPAC, con Jair Bolsonaro como anfitrión. Ahí el presidente, a un acto completamente partidario y particular, fue con la nuestra, pagada por todos nosotros. En cambio, María O'Donnell, junto con otros 3 periodistas, fueron a Miami con la plata, o solventados con la plata de sus sponsors, a través de la radio en la que trabaja, que es Urbana Play. Así que realmente toda mi condena, todo mi repudio al presidente y sus seguidores por lo que está haciendo con María O'Donnell y con otros periodistas. Y después esto lo voy a conectar con otra cosa que escuchábamos, con el audio de Fausto Espotorno. Después lo escuchábamos a María Eugenia Vidal hablando sobre lo que ha ocurrido dentro del PRO, que se están matando, que es una verdadera hoguera de las vanidades. Lo que sucede en el PRO es una bolsa de gatos, es un cabaret. Me acuerdo cuando alguien dijo que el vestuario de Boca era un cabaret. Bueno, nunca mejor dicho ahora para el PRO, ¿no? Vidal dijo eso. Y después, tras cartón, Andrés Malamud explica algo que a mí me parece muy interesante y que yo comparto plenamente. Y es que ahora le están haciendo a Macri un poco lo que Macri hizo cuando él era presidente, ¿no? Macri llegó al poder, digamos, formando parte de una coalición donde estaba el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Pero cuando Macri gobernó como si únicamente el PRO hubiera ganado y prácticamente se olvidó de sus socios políticos, ¿no? Les dio cargos menores, como el Ministerio de Defensa, le dio al radicalismo y algún otro por ahí. Me acuerdo los líos que había, ¿no? Con Cornejo, por ejemplo, y la suba de tarifas. Entonces, lo que dice Malamud es, bueno, Macri ahora está tomando de su propia medicina. Pero yo iré un poco más a fondo de lo que dice Malamud, que comparto lo que él dice. Yo creo que acá Macri intentó cooptar al gobierno de Milei. O sea, Macri lo vio a Milei muy verde, para usar un término de la calle, lo vio inexperto, y dijo, bueno, yo a Milei lo voy a entornar, le voy a dar un montón de funcionarios, y finalmente voy a gobernar yo, ¿no? Yo voy a ser el poder detrás de Milei, y voy a gobernar sin haber ganado las elecciones, porque Macri, claro, ni siquiera era candidato, ¿no? Recordemos lo que hizo Macri. Macri primero destruyó la candidatura de Larreta apoyando a Bullrich. Una vez que Bullrich le gana a Larreta, destruye la candidatura de Bullrich, flirteando permanentemente con Milei, a quien finalmente ayuda a que gane. Claro, pero lo que no se dio cuenta Macri, para mí, es que Javier Milei es un tipo astuto, y es un tipo que no le rehúye al poder, y es un tipo, es más, que se siente cómodo ejerciendo el poder. Entonces Macri se quedó como sin libreto. Y como bien dice Malamud, bueno, Milei cuando necesita un funcionario que está en el PRO, no le pide permiso a Macri para contratar a ese funcionario, como es el caso, por ejemplo, de Federico Sturzenegger, que acaba de asumir como ministro de Regulación y Transformación del Estado. Entonces no le va a pedir permiso. ¿Puedo llevármelo a Sturzenegger? O puedo, por ejemplo, el caso de Patricia Bullrich, ¿no? Cuando Patricia Bullrich entra al gobierno de Milei, no entra de la mano de Macri, no le piden permiso a Macri. Guillermo Francos levanta el teléfono y llama directamente a Patricia Bullrich para decirle que se incorpore al gobierno. Con lo cual, me parece a mí acá que Macri está verdaderamente en un problema, porque con sus idas y venidas, Macri le ha hecho perder identidad al PRO.
E incluso María Eugenia Vidal, a quien escuchábamos antes, que es, digamos, que hace un seguidismo fenomenal del gobierno, también le ha hecho perder identidad al PRO. ¿Por qué es el PRO hoy? ¿No? ¿Qué es? Digo, perdió las elecciones, no está en la oposición, no es formalmente parte del gobierno. De hecho, la misma Vidal decía que habían decidido no ser parte del gobierno, y mientras tanto Milei va tomando lo que le interesa, ¿no? Con lo cual Milei va de a poco absorbiendo al PRO. Después lo escuchamos a Javier Milei en este acto en Camboriú, ¿no? Milei prefirió ir a un acto partidario desde el punto de vista global, de la ultraderecha, con Jair Bolsonaro como anfitrión, a ir a una reunión del Mercosur, donde terminó desaireando a todo el mundo. No queda claro cuáles son las prioridades de Milei, ¿no? Milei, su prioridad no es gobernar la Argentina, sino esa misión divina que tiene de evangelizar el planeta Tierra con las ideas libertarias. Entonces, por eso prefiere una cosa a la otra. Claro, también si iba a la reunión del Mercosur tendría que verse cara a cara con Lula, y él no tiene ganas de verse cara a cara con Lula, porque parece que Milei, ¿no?, es muy cocorito, ¿no?, se envalentona mucho detrás de un atril y un micrófono, pero se dieron cuenta que siempre trata de evadir a aquellos que él agrede. No se presenta en España, por ejemplo, cara a cara con Pedro Sánchez, o lo evade a Lula porque no quiere verse cara a cara con Lula. Bueno, así hace Milei, va solamente a los lugares donde es bien recibido, le da nota solamente a los periodistas que lo tratan bien o que directamente fungen de voceros. Y finalmente, esto que de Milei, que por suerte, digamos, no pasó a mayores, porque ya el gobierno brasileño había dicho, le había comunicado a la Argentina que si Milei se metía y agredía personalmente al presidente Lula, Brasil podría llegar a retirar a su embajador de la Argentina, y esto, bueno, ya nos pondría en una situación complicadísima, porque ya tenemos problemas con España, de que retiró su embajador, tenemos problemas con Bolivia, y ahora tendríamos problemas con Brasil. Por suerte, Milei tuvo un límite, salvo esto de decir que Jair Bolsonaro es un perseguido político. Yo no creo que Bolsonaro sea un perseguido político. El problema con Bolsonaro es que lo están acusando de haber intentado dar un golpe de Estado contra Lula. Y después escuchamos a Fausto Espotorno. Lo que escuchamos de Fausto Espotorno es un tramo de un reportaje que él le da a Ernesto Tenenbaum, y que por este reportaje, yo puse parte, ese reportaje dura como 25 minutos, yo puse un par de fragmentos, fue que aparentemente lo echaron del consejo de asesor que tiene el presidente Milei, que lo integraba, que está compuesto por varios economistas, ¿no? No sé si son los mismos economistas que van a escuchar ópera a la Quinta de Olivos los domingos, pero es un grupo de economistas que lo asesora al presidente, que no sabemos muy bien en realidad para qué sirve este consejo asesor, o si de este consejo asesor salió algo. Ahora, lo cierto es que Espotorno, que es un tipo muy honesto, me parece a mí, desde el punto de vista intelectual, que es un buen tipo, que es una persona muy correcta, y que lo hemos entrevistado varias veces aquí en Micromundos, bueno, ha dicho verdades, ¿no? Lo que escuchábamos, bueno, la conferencia de prensa que dio ese viernes a la tarde Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y no fue buena. Realmente no fue buena desde el punto de vista comunicacional y tal vez desde el punto de vista económico. Nadie entendió nada. Se generó una expectativa que evidentemente no surtió efecto, que fue una expectativa que generó zozobra, y que generó la idea que el gobierno no sabe muy bien dónde está parado, ¿no? Y por eso, y hay algo muy fuerte que dice Espotorno, ¿no? Dijo, en la última parte del audio que escuchábamos, después cualquier cosa lo vuelven a poner, van a tener que ser más claros con el mercado, dijo Espotorno, y tener un plan más armado, que eso me parece realmente bastante fuerte, ¿no? O sea, evidentemente Espotorno lo que está diciendo es, muchachos, la comunicación es mala, pero además no solamente tienen un problema de comunicación, sino que lo que tienen
es un problema más de fondo, que no tienen un plan suficientemente armado como para generar expectativas positivas en el mercado. Y me parece que lo que dice Spotorno es realmente cierto. Bueno, creo que todos los periodistas los hemos referido en términos más o menos similares a los que está diciendo Spotorno. Finalmente, ¿qué ocurrió? A Spotorno lo eyectaron del Consejo Económico o Consejo Asesor de Economistas que tiene el presidente. Fue eyectado, puso un tuit muy correctamente diciendo que muchísimas gracias por todo y por haberlo nombrado, y que se despedía y que le deseaba éxitos a todo el mundo. Bueno, no está bien que Spotorno salga eyectado por la calidad de persona que es Spotorno, y me parece que el presidente se está perdiendo un buen asesor. Ahora, fíjense lo que está pasando con este gobierno. Esto lo de Spotorno también lo conecto con lo de María O'Donnell, y tiene que ver con que este gobierno no se banca la disidencia por menor que sea. Nadie puede negar que Spotorno coincide con este gobierno. Coincide mucho con este gobierno y por eso lo asesoraba. Pero Spotorno es un tipo honesto intelectualmente y no va a ser un seguidismo, no tiene por qué ser militante del gobierno, simplemente asesoraba al presidente, no era un ministro. Yo entiendo, ¿no?, que el presidente le exija a un ministro, ¿no?, que no critique en público, pero este es un asesor que además tiene su trabajo y que es consultor y que es un economista con mucho prestigio, entonces no va a quemar su prestigio por una silla cerca del poder. Y esto lo conecto con lo de María O'Donnell. Lo de María O'Donnell, o sea, María dice sus verdades y dice lo que le parece y lo que, digamos, fundamentado, porque lo hace en una forma fundamentada, ¿no? Y disiente con el gobierno. Y no, hay muchas cosas que no le gustan, otras les gustará, no lo sé, pero hay muchas cosas que no le gustan, y entonces el presidente se la agarra con ella, ¿no? Y tiene una pertinaz, diría yo, vocación de perseguirla. Y hay que tener cuidado, y a mí hay pequeñas cosas de este gobierno que se están convirtiendo en cuestiones sumamente graves, porque todas las semanas estamos con algún episodio del presidente atacando a alguien que no le gusta, ¿no? Diciéndole un montón de cosas, agrediéndolo, insultándolo, menospreciándolo, tratando de destruir su reputación, tratando de convertir a las personas en muertos civiles. Esto es lo que quiere hacer Milei, y esto me parece que es lo que no se puede permitir. Estamos comunicados con el actual diputado nacional, Ricardo López Murphy, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Martín. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, yo escuché, voy a arrancar un poco atrás para irme después a la más estricta contingencia. Escuché su discurso en el tratamiento de la ley Bases y usted hizo hincapié en algo que tal vez se hablaba en ese momento, pero que después el tema explotó en los medios, al menos a nivel mediático, sobre la necesidad de abrir el cepo. Y dio muchos argumentos sobre eso. Y quería preguntarle, bueno, justamente, si podemos abrir el cepo ahora, si hay que aguantar, porque da la impresión que el gobierno quiere mantener el cepo cerrado. Quería ver su visión allí. Sí, eso se puede hacer perfectamente. ¿No se acuerda usted que lo hizo el presidente Macri al comienzo de su gestión con una situación por demás delicada? Uh-huh. Hoy estaría, en relación a aquella época, mejor la situación fiscal y tendría más, yo diría, más margen de maniobra que había en esa época. Pero de todas maneras, eso se puede hacer también, si usted quiere, gradualmente, como dice el doctor Cavallo, uh-huh, que es hacerlo respetando algunas normas y por supuesto algunos pasos. Por ejemplo, como se hizo históricamente, regular el comercio exterior, es decir, el comercio de bienes, liquidar exportación e importación en el mismo tipo de cambio y liberar el resto de las transacciones, es decir, turismo, pago de deuda, flujo de capital, fletes, seguros, regalías, etc.
¿Eso qué es lo que generaría? Generaría una señal de dónde se ubica el tipo de cambio libre y permitiría una gestión más cuidadosa, es decir, un control de cambio más tradicional y con un sesgo hacia cómo abrirlo. Eso yo recuerdo que ocurrió allá en los años 71 y 72, y lo que hacía el ministro de esa época, Cayetano Echardo, era ir cambiando los porcentajes. O sea, usted liquidaba 10% digamos libre y 90 en el controlado, 80 y 20, 70 y 30. Era un dólar blend. Hasta que finalizaba. Era un dólar blend de aquella época. No, porque lo que no ocurría, lo diferente ahora es que es solo para exportaciones, y eso lo que hace es restarle capacidad de compra al Banco Central. Si usted lo hiciera, siempre los controles de cambio tuvieron un tipo de cambio de importación más alto que el de exportación. Esta es la única vez que esto ocurre al revés. Ahora, pero, ¿qué dice usted de aquellos que sostienen el argumento que si ahora se liberara el tipo de cambio, como lo hizo Alfonso Prat-Gay, usted lo citaba al gobierno de Macri, habría una corrida y todo el mundo iría hacia el dólar aumentaría, podríamos terminar en una hiperinflación? Ese argumento... No, yo no creo eso. Sí es cierto que el control de cambio deprime al dólar, eso es verdad. O sea, si usted tiene control de cambio, usted tiende a generar un dólar más bajo que el del mercado libre. Como si usted tiene control de precio, en general produce racionamiento y escasez de mercadería, y por eso estamos escasos de dólares, o sea, porque lo racionamos. Ahora, vea la otra parte del tema. Si usted libera, usted va a tener acceso de inversiones, va a tener más exportaciones, más empleo productivo, más turismo receptivo, más generación de bienes y servicios por parte de nuestros ciudadanos, va también a tener un mayor blanqueo de operaciones, o sea, operaciones hoy de servicio que van por un mercado negro irían por el mercado oficial, entonces por el mercado libre. Entonces usted tiene, por supuesto, como todas las cosas, no hay un almuerzo gratis. Ahora, pero algún está bien. Costo tiene, pero tiene un beneficio muy importante. Cuando usted me dice algún costo tiene, esto implicaría que gran parte se fuera a precios internos, ¿no? No creo eso, porque para que eso ocurra usted tendría que soltar la política fiscal. Si usted tiene la política fiscal balanceada, si usted tiene, digamos, una gran, digamos, recesión como la que tenemos, lo más lógico que ocurra es que el impulso sea hacia una creciente exportación de bienes y servicios. Es decir, usted crearía oportunidades que hoy no están. Y eso es lo que yo creo que prevalecería. Y frente a tantas bondades que usted enumera, ¿por qué razón cree que el gobierno... No, bondades con costos. Con costos. Bueno, porque yo creo que ellos están obsesionados, como le ha ocurrido a todo lo que tienen los controles de cambio. Hay como miedo a la realidad, y eso no es de ahora, eso ocurrió eternamente. Siempre que hubo que liberar el tipo de cambio, hubo pánico. No sabe lo que fue cuando se liberó allá a fines de los 50, cuando el Soaray, cuando el Donato del Carril, que era el primer ministro de Frondizi, liberó el tipo de cambio. Fue muy traumático, pero bueno, también después se generó un altísimo nivel de inversión, de crecimiento. O sea, es como si usted me dice, no quitemos tengamos controlado todos los precios. Eso no funciona, ¿no? Además, fíjese una cosa, Martín. Sí. Uruguay no tiene control de cambios, Paraguay no tiene, Brasil no tiene, Chile no tiene, Perú no tiene, Ecuador no tiene, Colombia no tiene. Todos los países de Centroamérica no tienen, los países del Caribe no. México no tiene, los países desarrollados no tienen. Los países que tienen control de cambio son muy pocos: Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia. Son países que usted no quiere estar con. No, eso. claramente que no. Usted no quiere estar en ese barrio. Entonces yo lo que digo es, si usted me dice, discutamos y lo hacemos de golpe, yo creo
se podría perfectamente, pero digo, si lo quiere hacer gradualmente, lo puede hacer como dice el doctor Cavallo, que es una propuesta bastante fácil de instrumentar y que tiene la riqueza, que no es tan traumática como liberarlo de golpe, y que le va marcando señales, o sea, le va dando pistas de a dónde tiene que ir. ¿Hoy el principal problema que tiene el plan económico del gobierno es el cepo o usted, además de esto, ve otros problemas? No, tiene muchos problemas, pero también tiene oportunidades. Es decir, hemos salido de una crisis externa formidable, que era muy difícil de manejar por la concentración de reservas negativas y deuda con proveedores. Se ha logrado de un modo u otro cerrar dramáticamente la brecha fiscal que era necesario para poder controlar la expansión monetaria de origen interno. Se ha logrado normalizar la relación con los organismos multilaterales, se ha mantenido el día el servicio de la deuda, se han hecho logros importantes. Ahora, se necesita un presupuesto, se necesita un plan financiero, se necesita un programa monetario, se necesita una desburocratización de toda la economía, entre otras de este problema cambiario. Se necesita una nueva carta orgánica para el Banco Central, yo creo una nueva ley de administración financiera para el presupuesto, el crédito público, la registración de las operaciones, la auditoría, y se necesita, yo creo, en muchos casos de la economía, liberar actividades. Y yo, por ejemplo, tengo algunas ideas de qué hacer para potenciar el empleo en las pymes, que sería muy atractivo, que se basa en 2 puntos. Sí. Aplicar las ideas de la OIT y aplicar una idea que hizo el ingeniero Macri, que fue muy valiosa en su gobierno. Doctor, déjeme decirle que esta última es muy potente. A ver, dígamela, cuéntemela. Desgravar fuertemente, subir el mínimo no imponible para los salarios en la actividad productiva. Si usted hace eso, es decir, baja mucho el costo para las empresas que compiten en el exterior. Si usted libera el tipo de cambio, va a tener un impulso extraordinario como el que ocurrió en Chile a mediados de los 80, que produjo esa brutal expansión de la economía. ¿Y cómo se reemplaza eso? Porque siempre acá hay que decir cómo se reemplaza. Bueno, como dice la OIT, con un impuesto a la contaminación sobre los hidrocarburos líquidos, que además facilitaría un rápido tránsito hacia el uso del gas en los vehículos de transporte colectivo y en muchos vehículos de intenso uso, que sería muy sano para la disponibilidad de recursos en nuestra economía. A ver, yo quisiera tratar de entender qué fue lo que pasó después de la ley Bases, porque, a ver, hasta que ustedes aprobaron la ley Bases, se decía, bueno, realmente hay mucha desconfianza porque en realidad acá la pata política de la Argentina está obstruyendo en definitiva al gobierno, no le está dando las herramientas que el gobierno necesita para poder llevar adelante No, pero eso nunca fue cierto. Espere que le termino la idea. No, pero digo, esto corrijámoslo de entrada. El gobierno tuvo las mayorías que tuvo ahora, en junio, sí. Allá por enero, las tenía. Bueno, pero el gobierno decía otra cosa. O sea, hubo un mal manejo de eso, pero estuvieron las mayorías siempre. Ahora, cuando se aprueba la ley Bases, uno podría imaginarse, bueno, mañana vuelan los bonos, las acciones... No, porque todo el mundo sabía que eso estaba disponible desde enero. Que por un error de gestión se perdió en enero. Escúcheme, dijeron que pasaban el cuarto intermedio y retiraron la ley. Claro. Ese fue el error monstruoso que se cometió, que fue una torpeza. Uno no tiene que solazarse en las torpezas, pero se cometieron torpezas por inexperiencia, por lo que fuera. Y después, déjeme una cosa. Espere. Sí. Hubo 3 buenas noticias, que no las subestime. La ley de base y la ley de recomposición de ingresos fiscales por el disparate
del segundo semestre del 23, donde derogaron el impuesto de los ingresos, que fue un disparate que hubo que repararlo, disparate que coparticiparon mucho. Después hubo algo que era necesario para que funcionara la regularización patrimonial, que era normalizar el impuesto a los bienes personales a tasas históricas, no a los disparates que había hecho el kirchnerismo. Hubo que hacer una moratoria para recuperar a las pymes y a las empresas que habían quedado endeudadas con el gobierno, y hubo que hacer una ley de regularización patrimonial. Todo eso se hizo. El gobierno además recibió la aprobación de las metas del Fondo Monetario, y recibió 800 millones de dólares. El gobierno además logró consolidar el swap con China a 2 años, que le da margen de maniobra, teniendo todavía reserva negativa como tiene. Ahora, el gobierno se había comprometido con el fondo a terminar con el régimen del blend en el 30 de junio. Y la verdad es que el gobierno cambió la política, y eso es lo que está detrás del problema. Y eso también tiene que ver con lo que pasó después que el viernes Caputo y Bausili dieron esa conferencia de prensa. Bueno, ahí yo diría que la expectativa que se había creado era que se aceptaba los comentarios del Fondo Monetario Internacional y los compromisos que se habían asumido de eliminar ahí había que igualar el tipo de cambio de exportación e importación, y había que dar pasos claros sobre cómo se eliminaba el cepo para conseguir las reservas y las divisas que se necesitan. La duda es sobre si vamos a tener los superávits externos que necesitamos. Uh-huh. Usted lo veo confiado dentro de todo. Argentina sí hace las cosas bien y hace las reformas institucionales que tiene que hacer. Como dice Guiso Hormán, tenemos que darnos una constitución económica en línea con lo que dice la Constitución Nacional, que si tenemos un Banco Central independiente, tenemos si tenemos un Banco Central independiente, tenemos una ley de presupuesto, de administración financiera, de crédito público, de registración, de auditoría, si al mismo tiempo liberamos y hacemos una regulación inteligente de los servicios públicos en el sentido de que reflejen los costos y los excesos de demanda y de oferta, variando los precios según los picos y valles, si hacemos las cosas que la lógica y la teoría económica dicen que hay que hacer, yo creo que las perspectivas argentinas son muy importantes. Deberemos hacer eso y tenemos que mejorar todavía la legislación laboral. Yo ahí le di un ejemplo de algo que sería formidable. Uh-huh. Es decir, la propuesta mía baja impuestos dramáticamente, mantiene la recaudación y sube fuertemente el empleo. ¿Qué les parece? Eso. Está muy bien, porque hay una visión que este gobierno, con el blanqueo y algunas otras medidas, está beneficiando a los sectores de mayores ingresos en detrimento de los que tienen menos. ¿Esta lectura usted coincide con esa lectura o no? Yo no creo, mire, se ha repuesto el impuesto a los ingresos. ¿A quién afecta el impuesto a los ingresos? A los sectores que están en el 5 o 10% más alto de la sociedad. El impuesto a los bienes personales vuelve a tasa histórica. Es verdad que se había multiplicado por 9 al comienzo del kirchnerismo y por 27 en el año de la pandemia, pero eso es un disparate. Por eso se fue gran parte del empresariado a vivir al exterior. Eso, comparar con esos niveles impositivos, es un disparate. Yo lo expliqué en el recinto. Usted no mire mi última exposición, tómese el trabajo de mirar las 3 exposiciones que hice, porque tuvimos 3 veces en el Parlamento. 3 veces consideramos estas leyes. En las 3 veces hice largas intervenciones. Si usted sigue esas intervenciones, va a entender que todo eso son disparates. Además, una economía que vuelve a crecer, que sale del colapso, como yo creo que está saliendo, y con las medidas que le propongo saldría mucho más rápido,
es una economía que le va a dar muchas más posibilidades a los sectores más vulnerables. Yo lo entiendo, pero lo que estamos viendo no es lo que está pasando. O sea, lo que uno ve es una depresión. Porque, a ver, yo reclamé en esos discursos, en el de enero, en el de mayo, en el de junio, que se envíe el presupuesto, que se envíe el plan financiero, que se envíe el plan monetario. Hay un avance ahora del gobierno en esto. Bueno, exactamente, eso es un avance, pero eso debería venir el presupuesto del 24. Usted no puede gobernar un país sin presupuesto, sin plan financiero, sin programa monetario, y mucho menos ignorar al Congreso de la Nación. Eso no está bien. Eso es un problema que tenemos ahora. Ese problema mejoraría enormemente la sociedad, la comprensión pública de los problemas. Porque usted tiene que discutir el presupuesto enseguida. Yo también estoy promoviendo un proyecto de salud mental que corrija los problemas que tiene la ley, pero también lo tengo financiado. Entonces, una cosa es cuando usted propone cosas que están financiadas y otra cosa cuando usted propone cosas que no están financiadas. Uh-huh. ¿Tuvo oportunidad de ver este avance del presupuesto que mandó o que anunció el gobierno? Lo miré con cuidado. ¿Cómo? Yo creo que lo miré con cuidado. Sí. Yo creo que es insuficiente. Yo, la verdad, esperaba mucho más. Yo esperaba una larguísima explicación de cómo iba a ser el presupuesto de los próximos años, cómo iban a ser las reformas, de qué características iban a ser las reformas, cómo íbamos a reformar la salud, la educación, por ejemplo. Yo tengo una propuesta en educación muy potente, que es asegurar 200 días de clase. Eso requiere que volvamos a los feriados que teníamos en el año 80. O sea, nosotros hemos multiplicado los feriados de una manera terrible. Yo reconozco que es difícil decir esto, que los chicos tengan más clases, estudien más. No es popular decir estas cosas, pero yo creo que es necesario para que nuestra sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables tengan mayor capital humano. Ahora, pero cuando... Segunda, yo creo que las escuelas públicas, sobre las escuelas de gestión estatal, porque públicas son todas, las escuelas de gestión estatal en los lugares vulnerables deben tener doble escolaridad como establecen las leyes. Tercero, debemos asegurar que todo el mundo termine la secundaria. Cuarto, debemos derogar el artículo 97 de la Ley de Educación que prohíbe conocer los resultados de los exámenes. Acá hay que saber, hay que saber qué es lo que está ocurriendo. El pueblo quiere saber de qué se trata, porque si los padres, la comunidad educativa saben los resultados, es muy fácil mejorar. Eso es lo que se ha hecho en todos los países que la educación ha progresado. Si usted oculta y vuelve opaco los resultados, le pasa lo que le pasa a la Argentina, que se degrada sistemáticamente el sistema educativo. A mí me parece que... A mí me hubiera gustado una explicación en esa línea. Me hubiera gustado una explicación de cuál va a ser la reforma de la salud. Me hubiera gustado me parece, una explicación más que lo interrumpa, de cómo va a ser la ley de inversión, el proceso de inversión pública. Pero me parece que el gobierno no cree en lo que usted... una estrategia financiera más clara hacia el futuro. Ahora, me parece que yo entiendo su postura y es lógica su postura. Ahora, yo creo que el gobierno no cree en todo eso que usted está diciendo. ¿No lo cree? ¿Por qué no? Porque, no cree en la inversión pública, lo ha dicho el presidente. Bueno, espere, déjeme un segundito. Mire, yo entiendo, está bien. Yo leí ese documento con mucho cuidado. Pero el presidente lo ha dicho varias veces, doctor. No, bueno, pero ha dicho tantas cosas, por favor. Bueno. Vamos a lo que escribió en un documento oficial. Ahí explica lo de la inversión pública, cómo se hará, cuáles son los criterios. Yo sería más explícito. Hubiera hecho un programa de inversión pública decenal. Argentina tiene ciertas posibilidades en represas hidroeléctricas, tiene enormes posibilidades en la energía eólica, en la energía solar. Eso requiere que mejoremos mucho la transmisión, necesita una enorme red de gasoductos, la hace mucho más barato el sector privado que el sector público. Eso,
por ejemplo, hay una oferta de hacer un gasoducto que el gobierno dice que cuesta 2.500 por 700 del sector privado. Mire todo lo que podemos mejorar. Yo no digo que no, pero creo también que el gobierno no cree lo que usted está planteando. No lo cree, lamentablemente. O sea, de hecho, los hechos dicen que paró la obra pública. Martín, usted parta de la base que yo leo con mucho cuidado lo que escriben. Y esto que le estoy diciendo yo lo he visto, lo he mirado con mucho cuidado, lo he escudriñado, he tratado y además tengo para facilitarle a la sociedad, en vez de ese lenguaje pesimista, oscuro, degradante, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la salud, la educación, la infraestructura, la competitividad de la economía, la creación de empleo, la seguridad, la defensa? Hay un programa completo sobre eso. ¿Le parece realista? Imagínense si nos permitieran hacer un debate sobre esto, que nos ofrecieran los medios públicos, no para hacer unas chicanas o insultos o vulgaridades o groserías, sino un debate inteligente sobre cómo resolver los problemas. Bueno, yo ofrezco, no solo yo, un conjunto de personas que tienen la voluntad de que Argentina salga adelante donde yo creo que están las posibilidades, Martín. O sea, la Argentina si logra recrear su mercado de capitales, su moneda, su crédito público, la seriedad de su presupuesto, el cumplimiento de la ley, como dice el expresidente Macri, logra respetar a la Corte Suprema, pagarla. Bueno, este gobierno lo va a poner a la ciudad. A ver, pero este gobierno lo va a poner al hijo en la Corte Suprema. Entonces quiere decir que lo que quiere es destruir. Bueno, eso no es una buena noticia. Bueno, eso yo también en el discurso lo escuché. Eso no es una buena noticia. Eso es lo que no tiene que hacer. Bueno, pero ponerlo al hijo habla de toda una concepción de la justicia. No es solamente ponerlo al hijo. Pero digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno. Ahí tengo un desacuerdo fuerte. ¿Qué piensa usted cuando el presidente lo critica como lo critica? Nada. No, nunca. Usted vio que yo nunca replico. Ya lo sé. Las vulgaridades, los términos soeces. Nunca replico eso. Yo me dedico a arguir. Y ahí usted me ha escuchado hace un rato. ¿Sí? ¿Qué hacer con el presupuesto? ¿Qué hacer con el mercado de capitales? ¿Qué hacer con el crédito público? ¿Qué hacer con el sistema contable? ¿Qué hacer con el Banco Central? ¿Qué hacer con la educación? ¿Qué hacer con la infraestructura? ¿Qué hacer con el empleo? ¿Qué hacer con la salud? ¿Qué hacer con la defensa? ¿Qué hacer con la seguridad? Mire si usted tiene un núcleo de gente que es constructiva, que ha sido vital para aprobar las leyes, que cada vez que interviene lo único que procura es el bien de su patria, de su país, de su Pero yo me imagino que usted, comunidad. En el fondo, más allá de sus expresiones públicas, le debe doler un poco que haya tanta agresividad. Porque la verdad que usted no me duele, me indigna una cosa. Yo creo que los países exitosos son, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, países que construyen la unión nacional, la paz interior. Usted necesita un país en concordia para avanzar, no un país guiado por el odio y el antagonismo. Eso no nos ayuda. Pero fíjese que el gobierno hace de la grieta o del antagonismo y de la... Bueno, pero fíjese que yo soy partidario de la Constitución, de Verdi, de lo que nos ha llevado en alguna época a ser un país muy próspero. Martín, hay gente que se ha olvidado, entre 1890 y 1945, estos son los datos económicos, nosotros crecimos mucho más que Estados Unidos y tuvimos menos inflación. Hay un reciente estudio hecho por Alfredo Leone donde él revela que el punto de quiebre fue en el 35 y otro punto de quiebre fue en el 75, el crecimiento argentino. Argentina ha crecido a la mitad de lo que crecen sus vecinos. Si hubiéramos crecido como nuestros vecinos, hoy tendríamos un nivel de vida que sería 70-80% más alto.
A lo largo de esta charla usted mencionó en varias oportunidades a Mauricio Macri, rescatándolo, por supuesto. No, porque él dijo una cosa que es cierta: si usted no respeta la legalidad, esto no funciona. Me gustaría... Y respetar la legalidad es respetarle a la ciudad de Buenos Aires los recursos que la Corte ha fallado a su favor. O sea, por supuesto, usted no puede gobernar metiéndome la mano en el bolsillo. No, eso claramente no que no. hacer. Pero, a ver, me gustaría si usted me puede hablar un poco de Macri, porque está en un momento Macri que parece complicado, donde parece que el PRO fue absorbido por la Libertad Avanza, donde puede ser que... No, pero no creo eso. Yo no. leí el documento de la Fundación Pensar. Sí. He leído las declaraciones de él, que son parecidas a las mías, y yo celebro que sean parecidas. Es decir, la defensa de los intereses de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, me corresponde más a mí que a él, que soy diputado de la Nación por la ciudad de Buenos Aires. Pero el principio de legalidad es el principio de respetar la ley y la Corte, es la base de la convivencia pacífica, la base de los contratos, la base de la confianza. Le hago la última. Muchos han dicho, desde que empezó este programa de gobierno, que esto iba a tener éxito en tanto y en cuanto la gente aguante. Incluso este argumento, dicho así de una forma muy... no, yo no creo eso. Yo creo que va a tener éxito si se hacen las reformas que permitan aumentar la tasa de crecimiento, la productividad, todas cosas que yo le acabo de mencionar. No, está bien, pero digamos, hay además un costado social, donde vemos que aumenta bueno, pero si se hace lo que yo le estuve explicando, va a mejorar mucho el costado social, porque si usted mejora el empleo, mejora la educación, mejora la salud, mejora la infraestructura, lo que usted va a tener va a ser quizá un aumento en la tasa de crecimiento. Yo estoy de acuerdo, pero déjeme... que permite crear la base material de la mejora social. Pero déjeme ir al punto social, si no mejora la base material. A ver, yo entiendo su punto. Ahora también entiendo que el gobierno está, digamos, haciendo su propio camino, que en algunas cosas tienen que ver con lo que usted propone y en otras no. Lo cierto es que hay una preocupación grande por la situación social, hay una preocupación grande por la desocupación, por ejemplo, por la destrucción de puestos de trabajo. Bueno, todo eso se corregiría si removiéramos el cepo, porque habría una gran demanda de trabajo, una gran demanda de inversión, una gran demanda de empleo. Claro, usted obviamente vivir con el cepo lo hace sentir semidios, porque usted le dice qué le toca de tipo de cambio a cada uno, usted se siente, sí. Es como un capitalismo de amiguetes eso, imagínese que usted le dice a cada uno lo que le corresponde, es el sueño del pibe eso. Está bien. Yo creo que ese sistema no es el que predomina en los demás países, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que hacen los países exitosos, los que nos rodean, los que han crecido mucho más que nosotros, los que han progresado más que nosotros, los que abatieron la pobreza, los que abatieron la indigencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Doctor Ricardo López Murphy, gracias por haberme atendido. No, un gusto hablar con usted. Igualmente, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Antes de ir a nuestra recomendación, les quiero recordar y les quiero contar, para aquellos que no lo saben, que todos los que quieran y puedan darnos una mano para financiar Micromundos, porque nosotros no recibimos pauta de ninguna parte, no somos pauteros, se lo cuento al presidente por las dudas, que no creo que escuche, pero igual lo digo, nosotros nos financiamos gracias a todos ustedes y a la garra que le ponemos y al corazón que le ponemos para hacer este podcast. Bueno, todos aquellos que quieran y puedan y que les parece que este podcast vale la pena, nos pueden invitar con un cafecito que sale solamente 700 pesos y tienen el link para invitarnos un café en la descripción de este episodio. Nosotros encantados, pero digo, me encanta poder hacer este podcast sin pedirle
nada a ningún tipo importante, a ningún político, a nadie. Simplemente a ustedes. Los que tienen ganas, ponen. Los que pueden y quieren, ponen. Y los que no pueden, no ponen. Y los que no quieren, por supuesto que no ponen. Pero digo, en un momento tan complicado que es la Argentina, donde todo el mundo tiene que estar explicando todo, bueno, nosotros explicamos así de corta. Y tenemos nuestra opinión y nos gusta disentir. Me quedaron un montón de cosas para el comentario editorial, pero un montón, estaba viendo recién, podría haber hecho 2 más, pero bueno, no quiero atormentarlos. Vamos con la recomendación de esta semana. Es una miniserie que la pueden encontrar en Apple TV o si no en algún lugar clandestino. Se llama Se presume inocente, es una miniserie de 8 episodios de 45 minutos cada episodio y está protagonizada por un señor que se llama Jake Gyllenhaal. Yo siempre lo pronuncio mal. Gyllenhaal. Es un gran actor, probablemente si te digo el nombre, para mí son de esos actores que por el nombre no te acordás quién es, pero cuando lo ves decís, lo vi en un montón de películas. Es un excelente actor, ha hecho después algunas cosas medias malas, pero es un gran actor. Y lo que más me interesa es el creador de la serie, que se llama David Kelly. El creador de esta serie es el mismo responsable de series como Todo un hombre, que no me acuerdo si hablé, que está protagonizada por Jeff Daniels, para mí un actor espectacular, y que si no hablé, se las recomiendo. Anatomía de un escándalo, otra serie espectacular, y Big Little Lies, una serie que la pueden encontrar creo que en Max, que antes era HBO, que también es impresionante. Ahí tenés 3 recomendaciones adentro de Se presume inocente. Bueno, ¿de qué va Se presume inocente? Una miniserie de 8 episodios, como les decía. A ver, si la tuviera que describir en muy pocas palabras, diría que es un thriller político, un drama judicial, y todo esto cruzado por una gran dosis de misterio. Jake Gyllenhaal encarna a un fiscal, a un ayudante de un fiscal de distrito, que tiene un amante que trabaja con él en esa fiscalía, y la amante aparece muerta, pero muerta de una manera tremenda, con esas muertes que dan solamente los asesinos en serie, los tipos más tremebundos de las películas. Bueno, toda atada, ensangrentada, un desastre. Empiezan todas las averiguaciones, hay una interna política, el jefe de este fiscal de distrito que tenía a su amante que aparece muerta, pierde las elecciones, entonces los que ganan las elecciones van en contra de sus predecesores, y ahí comienza toda una serie de intrigas donde por supuesto el personaje de Gyllenhaal va a ser acusado por el asesinato de su amante. Una muy buena, para mí, miniserie que todavía no terminó, creo que faltan 1 o 2 capítulos. Yo realmente la recomiendo. A mí lo único que me parece que le juega en contra esta vez es que, y eso debe ser porque la serie está bien hecha, que como cada capítulo dura 45 minutos, te parecen muy cortos, y uno dice, bueno, tendrían que durar 1 hora, pero me parece que eso es un poco el gancho de esta serie. Bien, hasta acá llegamos nosotros. Esto fue Micromundos, nos encontramos la semana que viene. Gracias, mi nombre es Martín Pitón.